Vemos los exantemas, las enfermedades exantemáticas, sus características, su periodo de incubación, sus complicaciones, ¿ok? Que ha sido ya varias veces motivo de pregunta de examen. Comenzamos por la escarlatina, doctor. La escarlatina es la única enfermedad exantemática producida por una bacteria, por una toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Es decir, al inicio el niño viene con una faringoamigdalitis aguda. Generalmente son niños que se van a presentar entre los 3 a 14 años, ¿ok? Van a venir con un periodo de incubación de 1 a 7 días. Hay que recordar, doctores, sus periodos de incubación de cada una de estas enfermedades porque ya ha sido motivo de pregunta de examen de alguna de ellas. Entonces, de la escarlatina es de 1 a 7 días, que se va a presentar generalmente en una edad de 3 a 14 años. ¿Cuál es la característica, doctores? Que estos pacientes generalmente vienen primero con una faringoamigdalitis aguda y luego se presenta el exantema. Van a presentar esta lengua característica, ¿no? Tienen 3 fases esas lenguas. Primero una fase edematosa, luego tenemos en fresa blanca y al final en fresa roja, o también se denomina lengua aframbuesada. Debemos diferenciarlo con la enfermedad de Kawasaki, que también dentro de sus criterios está la lengua aframbuesada. También encontramos las fascias de Filatov. ¿Qué viene a ser, doctores, las fascias de Filatov? Es el respeto del surco nasogeniano y la línea de Pastia que se van a localizar a nivel de las flexuras. ¿Okay? El exantema suele ser micropapular y tiene una descamación gruesa. Esa descamación gruesa lo debemos diferenciar, doctores, de las descamaciones finas. ¿Quién tiene la descamación fina? Rubiola y sarampión, una descamación fina y furfurácea. La escarlatina tiene una descamación gruesa. Esta escarlatina generalmente tiene la piel denominada la piel de lija, ¿no es cierto? Y como es producido por una bacteria, el tratamiento va a ser antibiótico-terapia, que le damos penicilina generalmente, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones, doctores, que vamos a encontrar en esta escarlatina? Son complicaciones supurativas, generalmente las complicaciones mismas de la faga, ¿no es cierto? Y las complicaciones no supurativas como la fiebre reumática, como la glomerulonefritis post-estreptocócica. Y esta escarlatina generalmente no te presenta vacuna, doctor. La escarlatina no tiene vacuna, ¿ok? Luego pasamos a la rubiola. La rubiola debemos verlo juntos con el sarampión, porque hay varias cosas que debemos diferenciarlo. Primero, la rubiola, ¿por quién es producido? Por un togavirus. Y recuerda que la rubiola, el togavirus, es un ARN. ¿Cuál es su periodo de incubación de la rubiola? De 14 a 21 días. ¿Hay una que te suena casi similar? Sí, sí o no. ¿Cuál es la que te suena casi similar? La varicela, porque la varicela es de 10 a 21 días. Ya acá para término de examen, porque así ha venido pregunta de examen, es de 10 a 21 días. La varicela es de 10 a 21 días y la rubiola de 14 a 21 días. ¿Ok? El pródromo, que se va a presentar en forma de catarro. Luego tenemos las manchas de Forchheimer. Estas manchas de Forchheimer, doctores, no es patognomónico de la rubiola. Se presenta con mucha más característica y frecuencia de la rubiola, sí, pero no es patognomónico. Además, en la rubiola vamos a encontrar el eritema maculopapular eritematoso morbiliforme. ¿Ok? Entonces, cuando te hablen en primer lugar, doctores, a ti de morbiliforme, el EMPE, morbiliforme, en primer lugar vas a pensar en sarampión, en primer lugar. Y en segundo lugar vas a pensar en rubiola. La rubiola generaliza al primer día y desaparece al tercer día. Por eso yo me acuerdo que la rubiola también se denomina la tercera enfermedad. ¿Ok? ¿Cuál es la primera enfermedad? El sarampión, primera enfermedad. Segunda enfermedad, la escarlatina. Tercera enfermedad es la rubiola. ¿Ok? Además, un signo característico que debes buscar en tus preguntas de examen, porque en el 99% de las preguntas es la adenopatía retroauricular, o también viene como adenopatía suboccipital posterior, ¿no es cierto? Este es el denominado signo de Teodor, ¿ya? En la mayoría de tus preguntas, cuando quieren que marques rubiola, te viene esta adenopatía retroauricular. ¿Cómo es la descamación de la rubiola? Es una descamación fina. Además, ¿qué va a presentar la rubiola? Que también ha sido pregunta de examen. Te va a presentar conjuntivitis. Conjuntivitis. Pero esta conjuntivitis, doctores, ¿es fotofóbica o no fotofóbica? Es una conjuntivitis no fotofóbica, sin fotofobia, a diferencia del sarampión, que presenta una conjuntivitis
con fotofobia. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones de la rubiola? La complicación más frecuente de la rubiola es la artritis. También tenemos el síndrome de la rubiola congénita. Síndrome de la rubiola congénita que viene con microcefalia, que viene con problema del PCA cardíaco, que viene con catarata central y con sordera neurosensorial característico del síndrome de rubiola congénita. Si tiene vacuna, claro, el SPR. Luego tenemos el sarampión. ¿Ok? El sarampión, ¿por quién es producido, doctores? Por un paramyxovirus. El paramyxovirus también es un ARN, generalmente en pacientes o en niños no vacunados es que se presentan estos exantemas. El paramyxovirus. Debes acordarte del paramyxovirus con P. ¿Con P de qué? De sarampión. ¿Con P de qué? De paperas, de parainfluenza, de influenza. Son los que te va a producir el paramyxovirus. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación del sarampión, que ha sido pregunta de examen, 8 a 12 días. 8 a 12 días su periodo de incubación del sarampión. Su pródromo en forma de catarro. Y acuérdate, doctores, las manchas características, que son las nominadas manchas de Koplik. Y estas manchas de Koplik sí son patognomónicas. ¿Ok? Y vamos a encontrar el exantema también morbiliforme. ¿Ok? Es un exantema generalmente cráneo-caudal, confluente, centrífugo. ¿Ok? Y presenta una descamación fina, una descamación furfurácea, no lo olvides. Una descamación fina, al igual que la rubiola. ¿Ok? Otra de las cosas también que debe recordar, que esta generaliza al tercer día y desaparece al quinto día. Generaliza el tercer día y desaparece al quinto día. Y te presenta una conjuntivitis, claro. ¿Qué tipo de conjuntivitis, doctores? Una conjuntivitis, pero esta conjuntivitis sí tiene fotofobia. ¿Ok? Una conjuntivitis con fotofobia. ¿Qué complicaciones te puede dar el sarampión? ¿Cómo termina el sarampión, doctores? ON. Una de sus complicaciones, la otitis media aguda, y la otra de sus complicaciones que viene a ser la neumonía. Es otra de sus complicaciones que vamos a encontrar en el sarampión. Además, otras complicaciones que por ahí te mencionan de manera ya crónica, una complicación neurológica, la panencefalitis esclerosante subaguda de Dawson. ¿Ok? Bien. Y el tratamiento del sarampión igual es un tratamiento sintomático y tiene vacuna. ¿Qué ha venido, por ejemplo, doctores, el tratamiento de la rubiola? ¿Y cuál era la respuesta? Que no tenía tratamiento específico. En la rubiola, el sarampión, el manejo es sintomático, como vamos a ir viendo en algunos otros también. La edad de presentación del sarampión suele presentarse, doctores, en niños no vacunados, generalmente menor de 5 años. Y la rubiola generalmente se suele presentar en la etapa escolar, en niños de 5 a 15 años principalmente. ¿Ok? Bien. Otra de las exantemáticas que vamos a encontrar, doctores, es la enfermedad mano, pie, boca. Bueno, esto vamos a verlo luego, ¿ya? Vamos por este lado. El eritema infeccioso. Los del medio lo vamos a ver al final. El eritema infeccioso, doctores. Este eritema infeccioso, ¿por quién va a ser producido? Por el parvovirus B19. Y a este eritema infeccioso, ¿cómo también se le denomina? Se le denomina el megaloeritema. Megaloeritema. O también se le denomina quinta enfermedad. ¿Ok? Quinta enfermedad. Bien. ¿Cuál es el periodo de incubación del eritema infeccioso? Su periodo de incubación de este eritema infeccioso es un digamos, periodo prolongado de 4 hasta 14 días. Difícil que te pregunten el periodo de incubación del eritema infeccioso, ¿ya? Porque es bien amplio, ¿no? De 4 hasta 14 días. El periodo de contagio generalmente 5 a 10 días antes. El exantema, antes del exantema, el pródromo es característico como toda exantemática, viene como un cuadro catarral previo, ¿ok? Y va a tener varias fases, ¿no es cierto? La cara del niño abofeteado, como si le hubieran dado una cachetada al niño, ¿no? Luego viene el eritema maculopapular eritematoso. Luego esto empieza a limpiar la carita, como si empezara a blanquear la cara, ¿no es cierto? Como empieza a blanquear la cara, se denomina signo de encaje o signo de rejilla, ¿ok? Signo de encaje o signo de rejilla, ¿no? Además, no descama, no desvanece, ¿ya? El tratamiento del eritema infeccioso
Su tratamiento es un tratamiento sintomático. Pero debemos recordar, doctores, las complicaciones del eritema infeccioso. ¿Y cuáles son esas complicaciones del eritema infeccioso? Para eso tienes que acordarte de las A. Porque te va a dar aplasia medular, te va a dar aborto, ¿ok? Te va a dar además anasarca. La anasarca, o también denominado hidros fetal. Además te va a dar artritis. Pero ¿cuál es la complicación? La artritis suele ser la complicación más frecuente de la rubiola generalmente, ¿no? Pero también se presenta en el eritema infeccioso. Entonces, las complicaciones del eritema infeccioso son las A. Y no tiene vacuna. Se suele presentar en escolares entre 5 a 15 años generalmente. Luego tenemos el exantema súbito, doctores. El exantema súbito es ocasionado por el virus herpes humano número 6, pero también por el número 7, pero mucho mayor por el número 6. ¿Cuál es su periodo de incubación? Su periodo de incubación del exantema súbito suele ir desde los 7 hasta los 15 días. De 7 a 15 días su periodo de incubación. El pródromo típico de un catarro, de un resfrío. Además, la primera fase, ¿qué va a tener el paciente, doctores? Y eso es lo que lo va a diferenciar de los demás exantemas, porque el paciente en una primera instancia va a tener una fiebre muy alta, una temperatura demasiado elevada. Una vez que esta temperatura cae, empieza a aparecer el exantema. Entonces el exantema aparece luego de la fiebre, a diferencia de los otros exantemas, doctores, que generalmente la fiebre y el exantema están a la par. En el exantema súbito, primero tiene que bajar la fiebre antes de aparecer el exantema. Ese digamos que es un marcador clínico y el que te va a dar la respuesta. ¿Ok? Ahí tenemos el exantema maculopapular rosado, generalmente no de escama. ¿Ya? ¿Y cuál es el que no tiene febrícula? El que no tiene fiebre y a lo mucho cursa con febrícula. El eritema infeccioso, generalmente no te cursa con fiebre. El tratamiento del exantema súbito es un manejo sintomático igual y como tiene unas temperaturas demasiado elevadas, el exantema súbito, que puede llegar tranquilamente hasta 41, ¿a qué te va a llevar a complicarse? A unas convulsiones, ¿ok? Entonces sus complicaciones va a ser las convulsiones febriles generalmente y este exantema súbito no presenta vacuna. La varicela, doctores. La varicela es ocasionado por el virus de la varicela zoster, el número 3, el herpes número 3. Ya mencionamos su periodo de incubación, es de 10 a 21 días, a diferencia de la rubiola nuevamente, que es de 14 a 21 días, ¿ok? El pródromos, igual en forma de catarro. ¿Y cuál es su lesión característica, doctores? La vesícula, pero es una vesícula, acuérdate, vesícula umbilicada y además va a tener un pleomorfismo regional. ¿A qué se refiere un pleomorfismo regional? Que el niño va a tener lesiones que van a estar en forma de vesícula, lesiones que van a estar en forma de costras, ¿no? Es el pleomorfismo regional, que es característico. Y la vesícula en su máxima expresión se denomina signo de gota del rocío, ¿no? Que lo encontramos en la varicela. Además, en antemas. ¿Y hasta qué momento va a contagiar, doctores, la varicela? La varicela va a contagiar generalmente 24 horas antes que le aparezca el exantema hasta la fase que se haga costra. Una vez que ya están costras, que la última vesícula se hizo costra, ya no va a contagiar este paciente, ¿ok? Y el tratamiento suele ser un tratamiento sintomático. ¿Con qué se suele complicar, doctores? Se suele complicar con el impétigo, una sobreinfección bacteriana donde se produjo el exantema, ¿no es cierto? Pero si es que no hay impétigo, marca celulitis. Hay vacuna de la varicela, claro, que se debe dar a los 12 meses. Generalmente se va a presentar, doctores, entre niños de 5 a 15 años. Un datito que olvidé de mencionarte, que el exantema súbito, y esto es característico en la mayoría de tus preguntas, puedes revisarlo, que se presenta antes de los 2 años de edad, el exantema súbito, en lactantes, ¿ok? Luego tenemos la enfermedad de Kawasaki. Esta enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, doctores, ¿de qué vaso? De vaso mediano. Ya es una vasculitis de vaso mediano, al igual que la poliarteritis nodosa, al igual que la enfermedad de Buerger o la tromboigitis obliterante, que son vasculitis de vaso mediano, ¿no? Esta enfermedad de Kawasaki, doctores, suele tener un origen desconocido. Se suele presentar generalmente en niños menor de 5 años, ¿ok? Y viene con fiebre más 4 de los 5 criterios que generalmente se presenta. ¿Y cuáles son esos 4 de los 5 criterios, doctores? Para eso acuérdate A, B, C, D, E
Y la F es de la fiebre, ¿ok? La F es de la fiebre, o sea, fiebre más 4 de estos 5 de acá. La A de adenopatías, la B de boca, acuérdate, labios agrietados, lengua frambuesada, etcétera, boca roja, ¿no es cierto? La C de qué, doctores, de conjuntivitis, es una conjuntivitis bilateral, no purulenta, y ojo, también es sin fotofobia esta conjuntivitis. ¿Cuál es la que tiene fotofobia, doctores? A nivel del sarampión, una conjuntivitis con fotofobia te da el sarampión, ¿ok? La D que viene a ser la D de la parte distal o de los dedos, es decir, el paciente va a tener edema, eritema a nivel de la región periungual, ¿ok? Y la E del exantema, ¿qué tipo de exantema es el de Kawasaki? Es un exantema polimorfo y cambiante, generalmente polimorfo, no lo olvides, ¿ok? Y la fiebre, esta fiebre, doctores, ¿cuánto tiene que pasar de tiempo para que marques tu pregunta? Mayor o igual a 5 días. Siempre tienen que decir, doctores, en tus preguntas, una fiebre mayor o igual a 5 días y darte 4 de estos 5 criterios que acabamos de mencionar. Ojo rojo, boca roja, adenopatías cervicales generalmente mayor a 1.5, exantema polimorfo y lesiones acrales a nivel de los dedos. Esta enfermedad de Kawasaki no tiene vacuna, pero su tratamiento suele ser con aspirina, ¿no es cierto? Con aspirina más inmunoglobulina, ¿ok? Aspirina más inmunoglobulina. Dosis alta se da la aspirina. Y el exantema, la enfermedad mano-pie-boca, ¿no es cierto? La enfermedad mano-pie-boca es ocasionado por el Coxsackie número A16. Su pródromo en forma de resfrío también, catarro. Pero ¿cuál es la característica? Que es una vesícula umbilicada. Esta vesícula umbilicada, de preferencia, se suele localizar ¿dónde, doctores? A nivel de las manos, a nivel de los pies y a nivel de la boca. Por eso se denomina enfermedad mano-pie-boca, por el Coxsackie A16. Este Coxsackie A, no olvides que también te va a producir Coxsackie A larpangina, ¿no? Que es de la faringe posterior generalmente. El tratamiento de la enfermedad mano-pie-boca es un tratamiento sintomático. ¿Cuáles son las complicaciones? Impétigo, al igual que la varicela. Y este de acá, la enfermedad mano-pie-boca, no tiene vacuna. Generalmente se suele presentar en etapa preescolar. Entonces, doctores, lo más importante que deben recordar exantemas son por quién es ocasionado, su etiología, su periodo de incubación, por favor no lo olviden, periodo de incubación, sus características más importantes y sus complicaciones, porque de esta que preguntan, ¿ok? La convulsión febril. ¿Cuál es la definición de la convulsión febril? Son convulsiones asociadas a temperatura mayor de 38 grados Celsius en ausencia de otras causas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Puede ser de causa genética o cuando la fiebre ya sobrepasa los 40 grados Celsius, una infección viral o alguna vacuna reciente, por ejemplo SPR, DPT, que más se asocian a convulsiones. ¿Cuál es la clasificación? Y esto es lo que ha venido, doctores, en la mayoría de las preguntas. Acá están más del 90-95% de las preguntas. Hay dos tipos de convulsión febril, una convulsión febril simple y una convulsión febril compleja. Tienes que recordar estas 4 cosas más importantes, doctores. ¿Qué tipo de convulsión es? Si es tónico-clónica generalizada, si es focal, cuántas convulsiones se da en un día, cuánto duran las convulsiones y si te deja o no te deja postictal. ¿Ok? Esas 4 cosas tienes que diferenciar para responder si es una convulsión febril simple o es una convulsión febril compleja. ¿Cuál es la clínica entonces en una convulsión febril simple? Son convulsiones de tipo generalizadas simétricas. ¿Cuántos episodios tienen en un día? Un solo episodio en 24 días. A diferencia de la compleja, que suele ser focalizado, asimétrico, mayor a un episodio en 24 horas. La duración menor de 15 minutos en la simple y en la compleja mayor de 15 minutos. ¿Y te deja estado posictal la simple o no te deja estado posictal la convulsión febril simple? No deja estado posictal la convulsión simple, a diferencia de la compleja, sí te deja estado posictal. ¿Cuál es la edad de presentación más frecuente en la simple? De 6 meses a 5 años y en la compleja de 6 meses generalmente, menor de 6 meses generalmente y mayor
de 5 años, ¿no? Pero lo más importante, doctores, que debe recordar, te vuelvo a mencionar, si es que es generalizada, cuánto dura, ¿no es cierto? ¿Cuántos episodios tiene 24 horas? ¿Cuánto dura? Y si es que tiene positral o no tiene positral, ¿ok? El tratamiento de las convulsiones febriles, lo primero que tenemos que hacer es bajar la temperatura con tu paracetamol, ¿no? Luego damos benzodiazepinas, como diazepam, por ejemplo, a 0,3 miligramos por kilogramo endovenoso, midazolam 0,2 miligramos kilogramo endovenoso o bucal. Oxígeno y monitorizamos la saturación de oxígeno. ¿A qué se puede llegar a complicar esta convulsión febril? A un estatus epiléptico. Hay una definición conceptual y hay una definición operativa. ¿Qué se denomina estatus epiléptico de manera conceptual? A convulsiones constantes mayor de 30 minutos. Y una definición operativa es de mayor a 3 a 5 minutos. No vas a esperar, pues, doctores, hasta que convulsione mayor de 30 minutos recién para que empieces a actuar. Para eso sale la definición operativa. En este momento ya tú tienes que estar empezando a actuar, ¿ok? O de repente el paciente tiene una convulsión y luego tiene otra convulsión. Y entre periodos de crisis, entre periodos de convulsiones, no recupera la conciencia. También se considera un estatus epiléptico. ¿Ok? Las infecciones respiratorias, vamos a ver la influenza, la bronquitis aguda, la bronquitis crónica. La influenza, su etiología, la influenza A, influenza B, es la más frecuente en menor de 5 años, también la de tipo C. Ortomixovirus también causa de influenza. La bronquitis aguda de la bronquitis crónica, ¿cuál es su principal diferencia, doctores? El tiempo. En la bronquitis aguda generalmente se presentan por cuadros respiratorios agudos donde va a tener un compromiso bronquial posteriormente, pero estos episodios duran aproximadamente entre 7 a 10 días hasta 2 semanas, ¿no? Mientras que la bronquitis crónica, ¿cuál es su definición? Que va a durar al menos 3 meses en un año por 2 años consecutivos, ¿ok? Y además que puede estar asociado a una causa subyacente en la bronquitis crónica. La etiología de la bronquitis aguda, 90% es viral. Adenovirus, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus, 10% neumococo haemophilus. En la bronquitis crónica, en menor de 6 años, neumococo haemophilus moraxella y en mayor de 6 años, el micoplasma. El periodo de incubación de la influenza de 8 a 12 horas, de la bronquitis aguda de 1 a 2 días. La bronquitis crónica no tiene periodo de incubación puesto que es crónico. La clínica de la influenza. Inicio súbito, fiebre alta, mialgias, dolores periorbitarios, artralgias, cefalea. De la bronquitis aguda, el paciente presenta tos productiva antes de los 14 días. Hasta las 2 semanas, ¿no? Ronquera, dolor retroesternal, fiebre y se resuelve entre los 10 a los 14 días, ¿ok? ¿Puede persistir con tos durante varias semanitas luego? Sí, la tos es la última en desaparecer, recuerden, ¿no? La bronquitis crónica se asocia, ¿a qué les dije? Se asocia a causas subyacentes, asma, fibrosis quística, exposición a agentes irritantes, cuadro catarral, viene con un cuadro catarral con tos productiva mayor de 3 semanas. Mayor de 3 semanas en un año por 2 años consecutivos. Esa es la definición de una bronquitis crónica. Y las complicaciones de la influenza. Pregunta de examen, complicación más frecuente de influenza, otitis media aguda. Complicación más frecuente de la tos ferina, otitis media aguda. Hay que recordar estas complicaciones que preguntan. Sinusitis, neumonía, principal causa de hospitalización, por neumococo principalmente. Te puede asociar a un síndrome de Reye. Por ejemplo, influenza, varicela, cuando le das aspirina, ¿no?
Niño con influenza, más vómitos incoercibles y más anomalías de conducta por el compromiso del sistema nervioso central que te produce el síndrome de Reye. Miositis, influenza por el tipo B. En la bronquitis aguda te puede ocasionar neumonía, sobreinfección bacteriana, al igual que en la bronquitis crónica, neumonía, asma, también sobreinfección bacteriana, por ejemplo en la fibrosis quística. El diagnóstico de la influenza, un diagnóstico clínico, hemograma, leucopenia, test de diagnóstico viral rápido. En la bronquitis aguda, tórax y pulmones, roncus, sibilantes, porque hay compromiso bronquial, los roncus. Cuando hay compromiso de los bronquiolos, te produce sibilancias. En la radiografía, signos de hiperinsuflación. En la bronquitis crónica, también roncantes, sibilantes, signos de hiperinsuflación, aumento de la trama bronquial. La prevención lo tiene la influenza. Quedamos vacunación anual H1N1, H3N3. La B, ¿correcto? El tratamiento de la influenza, medidas de sostén. Podemos dar rimantadina en influenza de tipo A. Inhibidores de la neuroaminidasa, por ejemplo, el zanamivir, el oseltamivir en la influenza tipo A, pero lo damos en las primeras 48 horas. Ojo con este antiviral, oseltamivir, para la influenza tipo A. En la bronquitis aguda damos hidratación, medidas de sostén, broncodilatadores, afectación bronquial, ¿no? Asociado a broncoespasmo, antitusígenos mucolíticos no se recomienda. Igual acá, antitérmicos, hidratación, drenaje postural, antibióticos, sospecha bacteriana, sobre todo cuando hay una sobreinfección bacteriana. Sibilancias, por ejemplo, en pacientes que tienen EPOC, nada más por mencionar, uno de sus componentes es la bronquitis crónica. ¿Qué damos ahí en el EPO? Broncodilatadores, ¿no? Broncodilatadores, podemos dar los ABA, que son broncodilatadores. Corticoides también podemos dar. Veamos, doctores, las enfermedades respiratorias. La parte 1, ¿ya? Estas enfermedades respiratorias, como por ejemplo el más frecuente de todos es el resfrío, ¿no es cierto? Es el más frecuente de todas estas enfermedades respiratorias. Suele ser muy contagioso. ¿Y cuál viene a ser su causa? Los rinovirus. Es la causa más frecuente de estas infecciones respiratorias. También el adenovirus. Recuerda que el adenovirus te produce adenopatías cervicales anteriores. El cuadro clínico: catarro, rinorrea, estornudos, congestión nasal, ¿no es cierto? Rinorrea clara, característico de un resfrío común. El tratamiento del resfrío común simplemente es tratamiento sintomático, no se tiene que dar ningún tipo de antibiótico, paracetamol y se acabó el problema. Luego tenemos la faringitis. Lo más frecuente de la faringitis también es una faringitis de causa viral, pero también tenemos de causa bacteriana. Y de esta causa bacteriana, la etiología más frecuente es el Streptococcus pyogenes, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, característico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer con un cultivo faringio, ¿ok? Y además a la exploración vamos a encontrar en la parte posterior petequias, exudados característicos de una faga. Tenemos los criterios de Centor modificados por Isaac. ¿Y cuáles son esos criterios de Centor? Para eso acuérdate de la mnemotecnia FEA, doble E y doble A. ¿Ok? La F de ¿qué? De fiebre. La E de exudado. ¿Ok? Es un exudado amigdalar. La E de edad. Este es lo que lo acuña Isaac. La edad, tienes que recordar cuánto vale un punto cuando está entre 3 a 15 años. Ahí tiene un punto. Luego tenemos la otra A de adenopatías. Estas adenopatías generalmente mayor de 1 centímetro. Las adenopatías en Kawasaki era mayor a 1.5. Aquí es mayor a 1 centímetro. Y luego tenemos la otra A es de ausencia de tos. ¿Ok? Ausencia de tos. ¿Para qué te sirven los criterios de Centor? 4 de 5 criterios. Al paciente le das tratamiento antibiótico.
¿Ok? Entonces, el tratamiento de viral será un tratamiento sintomático, ¿no es cierto? Si es que es bacteriano, tratamiento antibacteriano. ¿Cuál es el de elección? Amoxicilina a 50 miligramos kilogramo por día. Las dosis de amoxicilina debes recordar, cuando es una faringitis se da 50, cuando es una otitis media aguda se da de 80 a 90, cuando es una neumonía se da 90 miligramos por kilogramo día, ¿no es cierto? Y esta amoxicilina, ¿por cuánto tiempo le vas a dar? Por 10 días, sobre todo para evitar las complicaciones no supurativas de la faga. ¿Y cuáles son esas complicaciones no supurativas de la faga? Fiebre reumática y glomerulonefritis post-estreptocócica. Luego tenemos la arpangina. La arpangina es ocasionado por el Coxsackie tipo A. ¿Y cuál es la característica clínica? Que se va a presentar en antemas. ¿A nivel de dónde? A nivel del paladar, a nivel de la faringe posterior, ¿ok? Úvulas, pilares y carrillos. Faringe posterior. Es decir, tenemos que diferenciar acá, doctores, dos patologías. Lo que se encuentra en la faringe anterior y lo que se encuentra en la faringe posterior. Lo que está en la faringe posterior generalmente es la arpangina. Y el tratamiento será un tratamiento sintomático. Y lo que se encuentra de la faringe anterior, ahí tenemos la gingivoestomatitis herpética. Esta gingivoestomatitis herpética ocasionado por el virus herpes humano número 1. Y te va a dar enantemas en toda la boca, en las encías inflamadas, sobre todo de la faringe hacia la parte, en la faringe anterior, de la mitad de la boca hacia la parte anterior es la gingivoestomatitis herpética y de la mitad hacia la parte posterior es la arpangina. Enfermedades respiratorias 2. Todas las causas que te producen estridor, doctores. Entonces empezamos con la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, el denominado OVACE, ¿no? Es una obstrucción aguda, doctores, te van a contar de un niño mientras que estaba jugando, se presenta de manera súbita un estridor. Y el niño lleva las manos hacia el cuello, ¿no es cierto? Es el signo característico. Entonces mientras estaba jugando y suele ser súbito. En el lactante, ¿qué debemos hacer? 5 compresiones, es decir, colocamos al bebé en el antebrazo, ¿no? Y le damos 5 golpes fuertes y rápidos a nivel de la espalda, ¿no? Con el taloncito de la mano, y lo volteamos nuevamente y lo colocamos 2 dedos a mitad del esternón y le damos 5 compresiones hacia abajo, ¿ok? Y hacemos lo mismo, volteamos y nuevamente le damos compresiones en espalda. Si es que no responde, luego le darás maniobras de RCP, ¿ok? Y en los niños ya debes hacer las maniobras de Heimlich. Tenemos la tosferina. Esta tosferina se va a presentar por un cuadro, generalmente en niños no vacunados, ¿no es cierto? Por la Bordetella pertussis. Tiene 3 etapas, doctores. La primera etapa, el paciente se va a presentar con catarro, ¿no es cierto? Luego tenemos la fase paroxística y en tercer lugar tendríamos la fase de convalecencia, donde el paciente ya empieza a recuperarse. ¿Cuál es lo más característico que nos han preguntado? La fase paroxística. Y como en la fase paroxística el paciente viene con una tos paroxística, quintosa, emetizante, engallo inspiratorio, ¿no es cierto? Cianotizante, característico de la tos ferina, ¿no? Acuérdate, el gallo inspiratorio. El tratamiento es con macrólidos, le damos al paciente acitromicina por 5 días. Otra de las causas es la epiglotitis. ¿Y por qué es ocasionado, doctores, esta epiglotitis? En la etapa prevacunal, y acá han caído bastantes preguntas, es el Haemophilus influenzae, ¿ok? El Haemophilus influenzae es la causa más frecuente, y a postvacunal el Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico del grupo A, también el neumococo, son los que te van a causar la epiglotitis. Y esta epiglotitis, doctores, ¿cuál es la característica? Que suele ser tóxico. El paciente tiene mayor disnea y es grave y se agrava generalmente con medidas exploratorias. Por eso que a estos pacientes está contraindicado hacer medidas exploratorias, es decir, está contraindicado utilizar baja lengua. No se debe utilizar baja lengua porque empeoras el cuadro. Y el posición viene tóxico, ¿no es cierto? Viene respirando en posición de trípode, una hiperextensión de cuello además. Y además que tiene babeo, ¿cierto? Tiene babeo. Y en la radiografía vamos a observar el característico dedo de pulgar. El dedo de pulgar es característico, doctores, de la epiglotitis, ¿ok?
Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, en una epiglotitis, porque es una inflamación de la glotis, ¿no es cierto? Debemos proteger la vía aérea. En primera instancia, ¿qué hacemos? Intubamos, doctores. Eso ha sido la pregunta, la respuesta en la pregunta de examen. Intubación es lo primero que se va a hacer en este paciente. Y luego le daremos antibióticos, cefalosporina, endovenoso. Tenemos la laringomalacia. ¿Y cuál es el cuadro de presentación típica? Que te van a decir, el niño tiene estridor desde el nacimiento. ¿Y a qué se debe? Es que hay una falta en el desarrollo de la laringe. Por lo tanto, se debe esperar hasta los 2 años generalmente, ¿ok? Suele presentarse desde el nacimiento. Y la laringomalacia, este estridor va a aumentar cuando el paciente está en supino, va a aumentar cuando está en lactancia o cuando está en llanto, aumenta el estridor. Y cuando calma, cuando disminuye el estridor, cuando está tranquilo, cuando está en posición prono. ¿Cuál viene a ser el tratamiento de la laringomalacia? Una observación generalmente hasta los 18 meses, pero se puede esperar hasta los 2 años de edad. Luego tenemos el CRUP, ¿ok? Este CRUP, doctores, o también denominado laringotraqueitis viral, ¿no? Este CRUP es característico porque el paciente viene con una infección de vía respiratoria superior. Entonces, cuando tú tienes una infección de vía respiratoria superior, tienes que evaluar 2 cosas. Si es que este paciente se presenta 2 a 3 días estridor, ¿qué tiene el bebito? Un CRUP viral, ¿no es cierto? Un CRUP viral. Si es que tiene más bien sibilantes después de 2 a 3 días y se presenta en el contexto de un niño menor de 2 años, ¿qué tiene este niño? Bronquiolitis. Entonces hay que diferenciar esos 2 cuadros, doctores, porque ahí es donde muchos se confunden y dicen, bueno, yo tengo una infección de vía respiratoria superior 2 a 3 días, ¿ahora qué era? ¿Era CRUP viral o era bronquiolitis? ¿No? Entonces, para que sea CRUP viral, tiene que decirte estridor. Y para que sea bronquiolitis, tiene que decirte que luego del cuadro respiratorio superior tiene sibilancias y tiene que presentarse antes de los 2 años, ¿no? En el CRUP viral, lo más frecuente es ocasionado por el parainfluenza tipo 1. Ese es lo más frecuente. El tipo 2, recuerden que es el estacional, y el tipo 3 es el más severo. Pero el más frecuente es el tipo 1. ¿Cómo se va a presentar, por lo tanto? Primero el paciente viene con un resfrío, luego tiene estridor, más o menos disnea. El score que vamos a utilizar acá en el CRUP viral es el score de Westley, ¿ok? Y el tratamiento va a depender de acuerdo a este score de Westley, leve, moderado, severo, ¿no? En el leve generalmente damos dexametasona a todos, en el moderado damos dexametasona más menos nebulización con adrenalina, y en el severo generalmente damos dexametasona más nebulización con adrenalina. ¿Quién es el que mejora rápidamente los síntomas? La nebulización con adrenalina. Pregunta de examen, es el que mejora rápidamente los síntomas, ¿ok? Otro de los cuadros es la laringotraqueitis bacteriana, doctores. La laringotraqueitis bacteriana. Entonces me van a contar de que el paciente viene con un cuadro de CRUP primero, es decir, este ha tenido un antecedente de CRUP. Y luego hay una aparición tóxica del paciente. ¿Okay? El paciente viene más tóxico, viene con más dificultad respiratoria, viene con mayor temperatura, etc. ¿Y quién va a ser ocasionado? ¿Por quién va a ser ocasionado? Por el Staphylococcus aureus en primer lugar, ¿okay? Y por el Haemophilus influenzae también. Pero lo más frecuente, Staphylococcus aureus. Por lo tanto, si hablamos o sospechamos de algo bacteriano, le daremos tratamiento antibiótico y valoraremos intubar o no a este paciente de acuerdo a la toxicidad o a la gravedad del cuadro. Enfermedades respiratorias 3, los que te ocasionan disnea, doctores. Tenemos la bronquiolitis, el asma bronquial, la neumonía. La bronquiolitis es una inflamación a nivel de los bronquiolos. ¿Y cuál es su definición de la bronquiolitis? Es el primer episodio de sibilancias que se va a presentar antes de los 2 años de edad, ¿ok? Sobre todo con un pico a nivel de los 6 meses. ¿Cuál es la primera causa? La causa más frecuente de la bronquiolitis, el virus sincitial respiratorio, doctores. Y cuando hablamos
la causa bacteriana, la más frecuente, es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces acá te pueden preguntar de dos formas. ¿Cuál es la causa más frecuente de bronquiolitis, virus sincitial respiratorio? ¿Cuál es la causa más frecuente bacteriana de bronquiolitis, Mycoplasma? ¿Ok? ¿Y cuál es la presentación clínica característica? El paciente viene con una infección de vía respiratoria superior y luego, después de 2 a 3 días, el paciente presenta un cuadro de sibilancias, pero en el contexto de un niño menor de 2 años. ¿Ok? Entonces, primero tiene resfrío, luego cursa con sibilancias, ¿ok? No por broncoconstricción, más sucrépitos, más menos disnea. Nuevamente, también hay otro cuadro donde tiene el paciente una infección de vía respiratoria superior, que luego de 2 a 3 días, el paciente que presentaba estridor, ya lo vimos, ¿no? ¿Y eso qué es? Croup viral. No lo olvides, por favor, ¿ok? Croup viral. El score que utilizamos en la bronquiolitis viene a ser el score de Birman y Pearson, ¿ok? El score de ESBA, el score de Wood-Downes. Son esos scores que utilizamos en la bronquiolitis. Nuestra norma técnica, ¿cuál utiliza? El ESBA. ¿Y para qué lo utiliza? Sobre todo para definir si el paciente va a entrar o no entra a unidad de cuidados intensivos. Si tenemos un ESBA mayor a 10 puntos, este paciente va a entrar a una unidad de cuidados intensivos. En la radiografía vamos a encontrar el atrapamiento aéreo. ¿Cuál viene a ser el tratamiento de la bronquiolitis? Aspiración de secreciones si es que lo requiere, oxígeno si es que lo requiere. ¿Qué te dice nuestra norma técnica? Si es que el paciente, el niño, vive mayor o igual a 2500 metros sobre nivel del mar, va a requerir oxígeno si es que su saturación es menor de 85%. Pero si es que vive a menor de 2500 metros sobre nivel del mar, va a requerir oxígeno si es que su saturación es menor de 92%. Por eso, oxígeno si es que requiere. Hidratación y la nebulización, esto también ha habido un cambio en la última norma técnica, ya se debe hacer con cloruro de sodio, nebulización con cloruro de sodio. ¿Ya? Tenemos el asma bronquial. El asma bronquial es un episodio por una hiperreactividad bronquial, es su triada, ¿no es cierto? Hay una broncoconstricción bronquial, hay una hiperreactividad bronquial, secreciones, además tenemos edema bronquial. Eso encontramos la triada principal en el asma en estos niños. Hay una broncoconstricción, por lo tanto, y este paciente viene con sibilancias. Y además, ¿qué te presenta? Te presenta disnea. El score que vamos a utilizar en la crisis asmática es el score de Birman y Pearson a los 6 meses generalmente. Bueno, depende del Birman y Pearson que utilices, menor de 6 meses o mayor incluso de 6 meses, vas a ver los criterios, ¿no es cierto? Menor de 6 meses tendrá un tipo de frecuencia respiratoria diferente, a mayor de 6 meses su puntaje. El de Birman y Pearson, a propósito, ¿cuáles son los parámetros, doctores? Y eso te pueden preguntar. Los parámetros del Birman y Pearson debe recordarlo. Cianosis, son 4, ¿no? Cianosis, tirajes, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Sibilantes, sibilancias y tenemos la frecuencia respiratoria. Te digo una mnemotecnia para que nunca te lo olvides, fíjate. Cia, tira, silbando y respirando, ¿ya? Para que nunca te olvides. Con eso no te vas a olvidar el score de Birman y Pearson. Bueno, dependiendo, ¿no? Si es menor de 6 meses su frecuencia respiratoria o mayor de 6 meses. Luego también puedes utilizar el Pulmonary Score a los 6 años. ¿Cuál es el tratamiento del asma bronquial? Según la clasificación del asma, le daremos SABA, le daremos SAMA, ¿no es cierto? O LABA o corticoides inhalatorios vía oral o endovenoso. Generalmente los corticoides inhalatorios es la terapia de mantenimiento y la terapia de rescate que vamos a dar, doctores, es salbutamol. Generalmente se da 2 puff cada 20 minutos, ¿ok? Generalmente los ABA como el salbutamol, ¿no es cierto? El fenoterol son para rescate, ¿ok? Los corticoides inhalados como los LABA también es para tratamiento ya prolongado y los AMA, que son los antimuscarínicos de acción corta, como el bromuro dipratropio, también se utiliza para rescate. ¿Ok? Bien. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar a nivel del alveolo. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía? Estamos hablando en la edad pediátrica, ¿no es cierto? Por lo tanto,
todo en pediatría, generalmente la causa más frecuente es viral. Por eso que la primera causa es viral, virus sincitial respiratorio. La segunda viene a ser bacteriano y es ocasionado por el neumococo. ¿Cuál es la clínica característica de la neumonía? El paciente tiene fiebre, tiene tos seca, puede tener tos productiva. Eso va a depender, doctores, si estamos ante una neumonía típica o si estamos ante una neumonía atípica. Porque en la neumonía típica, generalmente el paciente tiene fiebre bastante elevada, ¿no es cierto? Mientras que en la atípica, cuando hablamos de una neumonía, sobre todo bacteriana, ¿no es cierto? Típica, fiebre aumentada, atípica, generalmente febrícula. En la típica suele ser más brusco, mientras que en la típica suele ser insidioso, ¿ok? En la típica suele ser insidioso. ¿Qué más? En la típica, doctores, ¿qué vamos a encontrar? Los llamados crépitos, ¿ok? En la atípica podemos encontrar, doctores, la auscultación normal, mientras que en la típica, crépitos, el soplo tubárico, ¿no es cierto? Crépito, soplo tubárico. La tos en la típica es una tos productiva, mientras que en la típica es una tos seca, ¿ok? Bien. Y la causa más frecuente de la neumonía típica, doctores, es el neumococo, ¿no? Mientras que de la atípica es el micoplasma, ¿ok? Micoplasma pneumoniae. Entonces, en la clínica el paciente tendrá fiebre, tos seca o productiva, crépito, soplo tubárico, murmullo vesicular disminuido. Se clasifica, ya lo vimos, típica versus atípica. Según la gravedad, la OMS, neumonía severa o neumonía muy severa. El tratamiento de la neumonía típica, el patrón, olvidé de mencionarte, el patrón de la neumonía típica es un patrón en consolidado, ¿ok? Mientras que en la neumonía atípica, el patrón radiográfico es un patrón intersticial. El tratamiento en la neumonía típica, amoxicilina, 90 miligramos kilogramo día por 7 días. No olvides, por favor, las dosis de la amoxicilina. Cuando hablamos de neumonía es 90. Cuando hablamos de otitis media aguda es de 80 a 90. Y cuando hablamos de una faga es de 50 miligramos kilogramo, ¿no? Y el tratamiento, cuando hablamos de una neumonía atípica, es macrólidos. ¿Y cuál es lo mejor? Acitromicina. La diarrea, que viene a ser, es el aumento de la frecuencia, mayor a 3 veces al día, y la disminución de la consistencia. Sobre todo en pediatría vemos la disminución de la consistencia. Esta diarrea puede ser una diarrea aguda, una diarrea subaguda y una diarrea crónica. La diarrea aguda es la que dura menos de 2 semanas, la diarrea crónica mayor de 4 semanas y la subaguda entre 2 a 4 semanas. Esta diarrea aguda puede ser acuosa sin sangre y puede ser disentérica, una diarrea con sangre. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de diarreas? En la diarrea acuosa, la causa más frecuente menor de 2 años de causa viral, el rotavirus, ¿ok? Y en mayor de 2 años es la E. coli enterotoxigénica. En menor de 2 años el rotavirus, su transmisión es fecal oral, su periodo de incubación de 1 a 3 días. ¿Cuál viene a ser la patogenia del rotavirus? Se produce una atrofia de las vellosidades y te va a llevar a una diarrea acuosa de tipo secretora, ¿ok? Que puede dar incluso hasta mayores de 10 veces en 24 horas. No te vayas a confundir con el cólera, que el cólera también te produce una diarrea de tipo secretora, ¿ok? Que te puede llevar incluso a un shock hipovolémico. Es el cólera, ¿no? Estamos en el rotavirus. El diagnóstico del rotavirus se hace por antígenos y mucho mejor PCR. El tratamiento, como es una causa viral, manejo inicial siempre es reposición hidroelectrolítica. En mayor de 2 años, E. coli enterotoxigénica. La transmisión también va a ser fecal oral, te va a producir una diarrea acuosa, su diagnóstico va a ser por cultivo y o PCR, y el tratamiento también una reposición hidroelectrolítica. Se da tratamiento antibiótico, generalmente, doctores, no se recomienda el tratamiento antibiótico cuando se trata de una diarrea aguda de tipo acuosa, excepto ya si es una diarrea severa, por ejemplo, o si es persistente.
En niños se puede dar acitromicina y en adultos fluoroquinolonas. ¿Ok? Y la diarrea disentérica, si esta viene a ser con sangre, ¿no? En menor de 2 o 5 años la causa más frecuente es Campylobacter jejuni. Y en mayor de 2 a 5 años la causa más frecuente es Shigella flexneri. En menor de 2 a 5 años, Campylobacter jejuni, el periodo de incubación es de 2 a 4 días, su transmisión va a ser fecal oral, pero te van a contar, doctores, de un paciente que viene con una diarrea de tipo disentérica y que ha tenido contacto con aves, con palomas, ¿no? El tratamiento es con macrólidos, acitromicina. Anteriormente era con eritromicina, ¿no? Pero actualmente es la acitromicina. La complicación que te da esta diarrea por Campylobacter jejuni, una complicación neurológica, acuérdate, es el síndrome de Guillain-Barré. También te puede producir una artritis reactiva. Entonces, lo más importante de acá que debes recordar: causa más frecuente de diarrea disentérica en menor de 2 años o 5 años, Campylobacter jejuni, asociado a aves, sobre todo palomas, y una de sus complicaciones es el síndrome de Guillain-Barré. Y en mayor a 2 a 5 años, la Shigella flexneri. Hay varios tipos de Shigella, ¿no es cierto? La más frecuente es la Shigella flexneri. También vamos a tener la Shigella dysenteriae, que viene a ser la más grave, porque es la que más se complica con síndrome urémico hemolítico de los tipos de Shigella. Y la más leve viene a ser la Shigella sonnei, ¿no? El modo de transmisión también de la Shigella flexneri viene a ser una transmisión fecal oral. Una diarrea con sangre, el tratamiento será ceftriaxona. Y la complicación, también se puede dar un síndrome urémico hemolítico, pero sobre todo, ¿qué tipo de Shigella es la que te da un síndrome urémico hemolítico? La Shigella dysenteriae, ¿ok? La Shigella dysenteriae. El síndrome urémico hemolítico, ¿quién lo causa con mucha mayor frecuencia? La E. coli enterohemorrágica. La E. coli enterohemorrágica, la cepa H7 o 157 es la que causa con mayor frecuencia el síndrome urémico hemolítico, donde el paciente viene con insuficiencia renal, viene con plaquetopenia por consumo y viene con anemia hemolítica. ¿Ok? Bien. Y otra de sus complicaciones de la Shigella viene a ser la artritis reactiva también, ¿ya? Acuérdate que la E. coli enterotoxigénica es la causa más frecuente de diarrea del viajero, que también ha sido motivo de pregunta de examen. Bien. La deshidratación, que es una de las complicaciones de la diarrea, vamos a tener una isotónica, que es la más frecuente, una deshidratación hipotónica, y luego vamos a tener una deshidratación hipertónica, que es la más peligrosa. Para que me entiendas esto, quiero que recuerdes tu espacio intracelular, tus líquidos que se encuentran en el intracelular y el líquido que se encuentra en el espacio extravascular. Entonces acá vamos a tener varias células fuera de los vasos sanguíneos y células dentro de los vasos sanguíneos. Todo el líquido que se encuentra dentro de las células es el líquido intracelular, ¿ok? Que representa aproximadamente un 40%. Y todo lo que se encuentra por fuera de la célula, ¿ok? Es decir, el líquido intersticial. Por acá también va a haber células, ¿correcto? Y lo que se encuentra dentro del vaso sanguíneo, que se denomina el líquido intravascular, esto representa al líquido extracelular, ¿ok? Al extracelular, que representa aproximadamente un 20%, ¿ok? El líquido intersticial, un 75% de este 20%, y el intravascular, un 25% de este 20%. 20 más 40, tenemos el 60%, que es el líquido corporal total, aproximadamente, ¿no? Bien, entonces, en la deshidratación isotónica como en la hipotónica, el espacio afectado, ¿cuál es? El espacio extracelular, es el espacio afectado. Mientras que en una deshidratación hipertónica, el espacio afectado es el líquido intracelular. ¿Ok? Bien. La pérdida de los solutos en la isotónica es igual que la pérdida de agua. Es decir, no hay cambio en la osmolaridad porque se están yendo tanto agua como solutos. Por eso que la osmolaridad está en 285. El sodio se mantiene normal, 135-145. La clínica de la isotónica, signo del pliegue, fontanela deprimida, mucosas secas. Podemos encontrar hipotensión arterial y también oligoanuria. ¿Ok? En la hipotónica, en cambio, se está perdiendo mayor cantidad de solutos que agua. Por lo tanto, doctores,
como se pierde mayor cantidad de solutos que agua, ¿cómo queda la osmolaridad? Una osmolaridad disminuida, ¿ok? La osmolaridad disminuida acá, porque hay pocos solutos. Como sucede eso, hay más agua que solutos en el espacio extracelular. ¿Hacia dónde se va a ir esa agua? Hacia el intracelular. Es decir, en una deshidratación hipotónica, el agua entra a la célula, ¿ok? En esta deshidratación hipotónica vamos a encontrar un sodio menos de 135. ¿Cuál es la clínica? Hipotensión arterial, oligoanuria. ¿Y cómo está la fontanela? Deprimida. Entonces, tanto en la deshidratación isotónica como en la hipotónica encontramos fontanela deprimida. Mucosas secas, pulso débil y shock. Como este paciente está en una deshidratación hipotónica con sodio bajo, hiponatremia, ¿qué debo hacerle? Corregir ese sodio. Y esa corrección rápida, ¿a qué te puede llevar? A una mielinolisis central o pontina. La deshidratación hipertónica suele ser la más grave, la más peligrosa. El espacio comprometido es el intracelular. Acá se pierde mayor cantidad de agua que solutos. Se está perdiendo mayor cantidad de agua que solutos. Es decir, este líquido, ¿cómo va a estar, doctores? Va a estar cargado de solutos. Como está cargado de solutos, le falta agua. Por lo tanto, ¿de dónde va a salir esa agua? El agua sale de las células, ¿ok? Entonces, en una deshidratación hipotónica, el agua entra a las células, y en una deshidratación hipertónica, el agua sale de las células. La osmolaridad en la hipertónica mayor de 300, un sodio mayor de 145. ¿Cómo están las mucosas? Secas. Y la fontanela, en comparación con los otros tipos de deshidratación, está una fontanela abombada. Pliegue menos llamativo, va a presentarse fiebre, hipertonía, irritabilidad. ¿Y por qué era la más grave? Porque tenía complicación clínica neurológica, te produce edema cerebral cuando es corregido de manera rápida, ¿ok? Bien, entonces, ¿quién te produce fontanela deprimida? La isotónica y la hipotónica. ¿Quién te produce una fontanela bombada? La hipertónica. ¿Quién te produce más clínica neurológica? Por eso es peligrosa. La hipertónica. ¿Ok? No te olvides también de la corrección rápida en la isotónica, perdón, en la hipotónica, que te lleva a una mielinolisis pontina, y en la hipertónica a un edema cerebral. El manejo de la diarrea va a depender del grado de diarrea que presente el paciente, si es que es una deshidratación leve, moderada o severa. ¿Cuál es el principal parámetro a valorar, doctores, en este tipo de deshidratación leve, moderada o severa? Es el peso, ¿ya? Hablamos de una diarrea leve cuando el peso se ha perdido menos del 5%, moderado cuando hay una pérdida de peso de 5 a 10% y una severa cuando hay una pérdida de peso mayor de 10%. Tu norma técnica te menciona, doctores, de 6 parámetros a evaluar. ¿Y cuáles son esos 6 parámetros? Signo del pliegue, sed, conciencia, boca y lengua, ojos y lágrimas. ¿Ok? Doctor, no me acuerdo. Para eso tienes una mnemotecnia. Mira, ¿cómo me acuerdo yo de esta mnemotecnia? Pliegue seco, más ojos húmedos. Con eso te vas a acordar todos los parámetros. Pliegue seco, ahí está, signo del pliegue, seco, sed, conciencia, ¿ok? Más de mucosas, boca y lengua, ¿ok? Luego tenemos ojos y húmedos, lágrimas, ¿ok? ¿Cuáles son los signos clave, doctores? Los signos clave son los 3 primeros, pliegue seco, es decir, signo del pliegue, la sed y la conciencia son signos claves, ¿ok? Esa deshidratación leve generalmente se llama también sin signos de deshidratación, ¿ok? Al igual que la moderada, que puede tener 2 signos de deshidratación. En la leve generalmente este paciente no tiene signo de deshidratación, doctores, porque fíjate, signo del pliegue desaparece rápido, la sed normal,
está alerta, la boca, las mucosas están húmedas, los ojos están normales, las lágrimas están presentes, es decir, no tiene signos de deshidratación. En la moderada, el paciente está irritable, con los ojos hundidos, con lágrimas escasas, boca y lengua están secas, sed, bebe rápido y el signo del pliegue menos de 2 segundos. ¿Ok? O podemos decir con signos de deshidratación. Con signo de deshidratación que al menos tenga 2 de estos signos. Bien. Y en la deshidratación severa, ¿cómo está la conciencia? Ya está más letárgico, puede llegar incluso al coma. Ojos muy hundidos, lágrimas ausentes, boca y lengua están muy secas, sed, bebe mal o ya no bebe este niño. Signo del pliegue, mayor de 2. ¿Cuánto ha perdido de peso? Más de 10%. Entonces, para catalogar una deshidratación severa, también mayor a 2 signos de deshidratación, pero uno de esos signos, doctores, tiene que ser un signo clave. ¿Y cuáles son los signos clave? ¿Cuáles son los signos clave? Pliegue seco, ¿no es cierto? Signo del pliegue, sed y conciencia. Conciencia, signo del pliegue y la sed. Esos son los signos clave, al menos uno de ellos tiene que tener para catalogarlo como una deshidratación severa. Por lo tanto, el manejo va a depender del tipo de deshidratación, ¿no? En una deshidratación leve, doctores, ¿qué vamos a tener? Simplemente al paciente le decimos que vaya a su casa, ¿ok? Y manejamos con el plan A. ¿Y en qué consiste, doctores, este acrónimo ACRES? Que al paciente le vamos a decir que aumente la ingesta. A de aumentar la ingesta de líquidos, más sopitas en casa, ¿no es cierto? La C de continuación con la alimentación, ¿ok? La R de reconocimiento de signos de alarma. La E de enseñar a los familiares, ¿ok? A reconocer esos signos de alarma. Y la Z le vamos a dar zinc a estos pacientes. ¿Para qué? Para prevenir la diarrea. El zinc, ¿cuánto es la dosis? 20 miligramos, pero se va a dar por día y en mayor de 6 meses. ¿Ok? En mayor de 6 meses, 20 miligramos por día. Ojo, es por día, no es por kilogramo. Entonces no te olvides de este acrónimo ACRES. Al igual que en la parte de respiratorio se hablaba de faltan, ¿no? Acá se habla de ACRES. Acuérdate de esos acrónimos, porque ¿cuál ha sido motivo de pregunta acá? La Z, que es el zinc. Entonces, ingerir cantidad de líquidos similar a la cantidad evacuada, eso es reposición de volumen a volumen, continuar con la alimentación, sobre todo con la lactancia materna. Si no tolera, sales de rehidratación oral por 2 horas, si es que no, lo pasamos al plan B. El plan B para manejo de una deshidratación moderada. La duración del tratamiento, 4 horas. Este plan B generalmente se maneja en el establecimiento de salud, en tu puesto de salud. ¿Cuál es el volumen a reponer? De 50 a 100 mililitros por kilogramo, ¿ok? Pero esto es por vía oral. ¿Qué vamos a dar? Sales de rehidratación oral con osmolaridad reducida, la última de la OMS, 75 milimol por litro que contiene, ¿no? De sodio. Signos de deshidratación grave o si es que fracasa el tratamiento del plan B, le pasamos al plan C. Entonces, lo más importante de la deshidratación moderada, acuérdate que se debe reponer con sales de rehidratación oral, ¿ok? También le puedes dar sales de rehidratación oral en la leve, sí. Acá reposición volumen a volumen, ¿ok? Pero generalmente las sales de rehidratación oral se dan en una deshidratación moderada. En la severa ya es un plan C. Lo primero que debemos hacer, doctores, es identificar si es que el paciente tiene shock o no tiene shock. Si es que este paciente viene con shock, lo primero que vamos a hacer es pasarle embolo, cloruro de sodio o lactato Ringer. Le vamos a pasar embolo de 20 mililitros por kilogramo. Si es que el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, cardiovascular, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca, no tienes que reponer mucho volumen. 10 mililitros por kilogramo, ¿ok? 10 mililitros por kilogramo, se puede repetir el bolo hasta 3 veces, por ejemplo, en el cólera. Pero si es que el paciente no tiene shock, el manejo es con 100 mililitros por kilogramo que le vas a pasar en 3 a 6 horas, dependiendo, ¿no? Si es que es menor de 12 meses, le vas a pasar en 6 horas, porque es más chiquito, sus venas son más chiquitas, por lo tanto más lento. Pero si es que ya tiene mayor de 12 meses, le vas a pasar en 3 horas, ¿ok? Entonces, si es que es todavía pequeñito, menos de 1 año de edad, le vas a pasar en 6 horas.
Y esto lo divides, estas 6 horas lo divides. En la primera hora le vas a pasar el 30% del volumen, es decir, 30 mililitros. Y en la siguiente 5 horas le vas a pasar el 70% del volumen. Eso es 70 mililitros. ¿Ok? Porque ¿cuánto vas a dar en total? 100 mililitros por kilogramo. En mayor de 12 meses, ¿en cuánto tiempo le vas a pasar? En menor tiempo, 3 horas. Y esto lo vas a dividir. En la primera media hora le vas a dar el 30%, es decir, 30 mililitros. Y en las siguientes 2 horas y media le vas a dar el 70%, es decir, 70 mililitros. Esa es la reposición en una deshidratación severa, doctores. ¿Ok? La parasitosis intestinal. Vamos a ver estas 4 más importantes en pediatría. La giardiasis, doctores, recuerda que pertenece a los protozoarios, ¿no es cierto? Protozoarios de tipo flagelado, ahí lo vemos su flagelo. ¿Cuál es la forma infectante de la giardiasis? Viene a ser el quiste tetranucleado. No te olvides, por favor, de esta forma de los huevos que tienen estos parásitos, ¿ya? La giardiasis es un quiste tetranucleado, la forma infectante. ¿Cuál es la clínica característica de la giardiasis? Es una diarrea malabsortiva, esteatorreica, heces lientéricas, flatulencias, malnutrición, ya cuando hablamos de un cuadro crónico. ¿Ok? Eso es lo más característico. Entonces la giardiasis se pega a la mucosa intestinal y no va a dejar que se absorba los micronutrientes. Principalmente, por ejemplo, ¿qué vitaminas no deja que se absorba? Las vitaminas liposolubles. ¿Ok? El diagnóstico de la giardiasis en las heces, que lo vamos a hacer, vamos a encontrar quistes o trofozoitos. ¿Ya? El tratamiento de la giardiasis será con metronidazol 15 miligramos kilogramo por día, que le vamos a dar 3 veces al día por 7 días. La oxiureasis o enterobiasis producido por el Enterobius vermicularis. Recuerda que este es un metazoario, pero ¿qué tipo de metazoario? Metazoario de tipo cilíndrico o también denominado nematelminto. Entonces, cuando nosotros vemos la clasificación de los metazoarios, lo vamos a dividir en nematelmintos y lo vamos a dividir en platelmintos, que son los gusanos planos. Los nematelmintos tenemos mnemotecnia, ¿no es cierto? Nasa TV, Necator ancilostoma, que viene a ser las uncinarias, Strongyloides stercolaris, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuris y Enterobius vermicularis. Esos son los nematelmintos o gusanos cilíndricos, gusanos redondos. Mientras que los platelmintos, doctores, se va a clasificar en los céstodes, ¿ok? Y en los tremátodes. Estos céstodes, ¿quién van a ser? Ahí están las tenias, ¿no es cierto? Y los tremátodes tenemos la fasciola, el paragonimios, por ejemplo, el schistosoma manzoni, Clonorchis sinensis tenemos dentro de los tremátodes. ¿Ok? Entonces, los oxiuros o Enterobius vermicularis, el Ascaris lumbricoides, estos de acá pertenecen a los nematelmintos. En la oxiureasis, doctores, ¿cuál es la forma infectante? El huevo embrionado. Nuevamente hay que recordar esa forma de los huevos, el huevo embrionado de los oxiuros. La clínica característica, obviamente, es el prurito anal nocturno. ¿A qué se debe, doctores? Es que la hembra de estos oxiuros en la noche sale hasta el ano y empieza a poner sus huevitos, ¿ok? En el margen anal. Y por eso que el paciente, generalmente este niño, presenta prurito nocturno, y a eso se denomina el despertar nocturno, ¿no? Y por lo tanto va a cursar con ansiedad, insomnio y también bruxismo. El diagnóstico de la oxiurasis es con test de Graham, cinta adhesiva. ¿Qué vamos a observar? Los huevos. El tratamiento de los oxiuros va a ser, doctores, albendazol, 400 miligramos en dosis única. Quiero enseñarte rápidamente cuáles son el tratamiento de elección de estos nematelmintos, ¿ok? Vas dejando una letra. Uncinarias, es decir, Necator y ancilostoma. El Ascaris lumbricoides y el Enterobius vermicularis, el tratamiento es el albendazol. ¿Ok? Mientras que el S, que es el Strongyloides stercolaris, el tratamiento es ivermectina. Y de la Trichuris trichuris, el tratamiento es mebendazol. ¿Ok? Algunos datitos ahí para que recuerdes. El Ascaris lumbricoides, doctores, su forma infectante va a ser los huevos embrionados con capa mamelonada. Esto es característico y esto es
altamente propenso que te coloquen en tu pregunta de examen. Estos huevos de acá, que es característico del Ascaris, huevos embrionados en capa mamelonada, característico del Ascaris lumbricoides. ¿Cuál es la clínica? Este Ascaris lumbricoides va a pasar por el pulmón, entonces en su etapa temprana va a tener una clínica respiratoria. A propósito, ¿cuál de estos son los que pasan por la vía pulmonar, de estos nematelmintos? Los que pasan por vía pulmonar, doctores, es esto de acá, NASA. Necator, Ancylostoma, Strongyloides y Ascaris lumbricoides son los que hacen el denominado ciclo de los, no te olvides, el denominado ciclo de los, ¿ok? Lo hacen los nematelmintos. Necator, Ancylostoma, Strongyloides stercolaris y el Ascaris lumbricoides son los que van a pasar por el pulmón. Como el Ascaris lumbricoides pasa por el pulmón, te puede desarrollar el denominado síndrome de Loeffler. ¿Y en qué consiste el síndrome de Loeffler? Es una neumonitis transitoria, aguda eosinofílica, que tiene tos, fiebre, condensación pulmonar, pero esa condensación pulmonar es transitoria. Tú lo tomas una radiografía ahorita, luego le tomas una nueva radiografía y ya no hay ningún tipo de condensación. Es una condensación transitoria asociado al Ascaris lumbricoides. Ya una clínica más tardía es la clínica digestiva, donde el paciente presenta dolor abdominal, meteorismo, diarrea, malnutrición. ¿Ok? ¿Qué complicación se asocia al Ascaris lumbricoides? Una obstrucción intestinal. Por cada huevo que este paciente se infecte, te va a producir un adulto. Imagínate cuántos huevos tuvo que ingerir este niño para que te produzca una obstrucción intestinal. Pero esta es la complicación más frecuente. También te puede producir colangitis, también te puede producir perforación, apendicitis aguda. ¿Ok? Y el tratamiento del Ascaris lumbricoides, ¿con qué es? Con albendazol 400 miligramos, dosis única. También tenemos la fasciolasis, por la fasciola hepática. La forma infectante de la fasciolasis viene a ser la metacercaria, ¿ok? Bien, que está asociado al consumo de berros, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la clínica característica de la fasciolasis, doctores? Es una clínica similar a la colecistitis, es decir, el paciente tiene fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho, hepatomegalia, diarrea, tos, urticaria, ictericia. Ya cuando es, digamos, una etapa más crónica, te puede llevar a ictericia. Diagnóstico de la fasciolasis, vamos a encontrar los huevos, pero son huevos no embrionados, ¿ok? Son huevos igual no embrionados, ¿no? En heces, o lo podemos encontrar también en el aspirado duodenal o biliar. Le podemos pedir anticuerpos, sí, 2 a 4 semanas después de la infección. Y el tratamiento de la fasciola, ¿dónde se encontraba? Acá, ¿no es cierto? Que es un tremato de la fasciola es triclavendazol. 10 miligramos kilogramo dosis, por dosis, generalmente se da 1 a 2 dosis. Dolor abdominal agudo en pediatría. Apendicitis aguda. Principal diagnóstico diferencial de la adenitis mesentérica. También encontramos divertículo de Meckel, intussuscepción. ¿Cuáles son los datos que debemos recordar? Apendicitis aguda, localización más frecuente, retrocecal. El tamaño de 6 a 10 centímetros, epíplon muy delgado. La adenitis mesentérica se produce una inflamación de los ganglios linfáticos mesentéricos, luego de una infección de vía respiratoria superior. Segunda causa más frecuente de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, antecedente de una infección viral. Y hay que subrayarlo esto. Antecedente de infección viral y que el paciente viene con dolor en fosa ilíaca derecha, pensamos en adenitis mesentérica. El divertículo de Meckel es una anomalía congénita del tracto gastrointestinal más frecuente. Más frecuente en hombres. Y acá tenemos la regla de los dos. 60 centímetros de la válvula iliocecal. Cuando decimos a 60 centímetros de la válvula iliocecal es a 2 pies. Dos tipos de tejido ectópico, gástrico y pancreático. ¿Cuál es el más frecuente? El gástrico es el más frecuente. Además, 2% de incidencia que se va a presentar, se presenta principalmente a los 2 años de edad. Ahí tenemos 2% de incidencia, 2 pies, que es a 60 centímetros de la válvula iliocecal, también 2 centímetros de diámetro, 2 centímetros de largo, a los 2 años de edad que se va a presentar, y tiene 2 tejidos heterotópicos.
el gástrico y el pancreático. ¿Cuál es más frecuente? El gástrico es el más frecuente, ¿correcto? La regla de los dos, entonces no lo olvides. La intususcepción, causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 6 meses a los 3 años de edad, ¿correcto? Entre los 6 meses a los 3 años de edad. ¿Y cuál viene a ser la más frecuente? La ileocólica. La ileocólica es la más frecuente, es decir, el ilion se mete dentro del colon, ¿correcto? Ahí viene el ilion y aquí tenemos el colon. El ilion se mete dentro del colon, ese es lo más frecuente, ileocólico. La etiología de la apendicitis aguda, hiperplasia de los folículos de Roux. De la adenitis mesentérica, primaria, engrosamiento del ilion terminal o del ciego, secundaria por Yersinia. Divertículo de Meckel, atrofia incompleta del conducto ónfalo-mesentérico. Pero ojo, es incompleto, porque si es que se encuentra persistente todo el conducto ónfalo-mesentérico, te produce una fístula y el paciente va a presentar secreción por el ombligo, gases por el ombligo, que lo tenemos que diferenciar con la persistencia del uraco, ¿no? El divertículo de Meckel simplemente es una parte de la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Y ojo que es un divertículo verdadero, el divertículo de Meckel. Intususcepción puede ser secundario a adenovirus. ¿Cuál es la clínica de la apendicitis aguda? Migración del dolor, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, signo de McBurney positivo. Todo lo que sabes de apendicitis aguda. La adenitis mesentérica, paciente con antecedente de infección viral, orofaringe congestiva, luego evoluciona a dolor en la fosa ilíaca derecha, puede presentar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. No sigue la cronología de Murphy. Este es un dato importante. Antecedente de cuadro viral más dolor en la fosa ilíaca derecha, adenitis mesentérica. Divertículo de Meckel, sintomático, complicación más frecuente, hemorragia digestiva baja. El paciente va a cursar con hematoquesia. Puede ocasionarte obstrucción secundaria a una intususcepción del divertículo de Meckel hacia el ilio. ¿Correcto? Bien. En la intususcepción, la localización más frecuente es lo que mencionamos, la ileocólica, dolor intermitente, posición antálgica, el paciente viene flexionando las rodillas hacia el abdomen, masa palpable y las heces características en jalea de Grosella, intususcepción intestinal. El diagnóstico de la de la apendicitis aguda, leucocitosis, polimorfonucleares, PCR elevado, ecografía, apéndice mayor de 6 milímetros, grosor mayor de 2 milímetros, ¿ok? Y acá puedes emplear tu escala de Alvarado, ¿no? La adenitis mesentérica, leucocitosis, linfocitos, es que se encuentra la adenitis mesentérica, porque hay un antecedente de infección viral y los virus se asocian a linfocitos. PCR elevado, ecografía mayor o igual a 3 ganglios linfáticos hipoecoicos con un diámetro en el eje corto mayor o igual a 5 milímetros. Y en el menor, uno de ellos mayor o igual a 8 milímetros. Bueno, pero en la ecografía encontramos ganglios linfáticos y en el hemograma linfocitos. El divertículo de Meckel, esto sí lo tienes que saber. ¿Con qué se hace? Con gammagrafía con tecnesio 99. El diagnóstico del divertículo de Meckel. Este es altamente preguntable. La intususcepción, ecografía abdominal y vamos a encontrar el signo de la dona, el signo del pseudorriñón en la intususcepción intestinal. ¿Puedes pedirle también una radiografía? Sí. ¿Qué vas a observar en la radiografía? El signo del muelle enrollado en la radiografía, pero principalmente te viene el signo de la dona o el signo del pseudorriñón. El manejo de la apendicitis aguda, índice pediátrico de apendicitis, que es el PSA. ¿Ya? Aquí utilizamos el índice pediátrico de apendicitis. Menor o igual a 2 puntos, bajo riesgo, descartamos apendicitis. De 3 a 6 puntos, pedimos imágenes. Y mayor o igual a 7 puntos, manejo quirúrgico, similar a la escala de Alvarado, ¿no? Adenitis mesentérica, tratamiento de soporte, pues doctores, no lo vas a operar este paciente. Es un cuadro autolimitado que dura de 2 a 4 semanas, porque es una infección viral, cuadro autolimitado. Divertículo de Meckel, ¿qué hacemos en el divertículo de Meckel? Una resección ilial permite remover todo el tejido afectado
y el tejido ectópico. Y en la intususcepción intestinal, si es que no hay signos peritoneales, se hace una reducción hidrostática neumática. Ojo con este tratamiento. Reducción hidrostática y neumática. Si es que hay signos peritoneales, reducción quirúrgica. Por eso se dice que antes de las 48 horas generalmente se pide o se hace una reducción neumática o una reducción, es decir, con aire o con suero, ¿no? Y luego le hacemos un control ecográfico. ¿Cuántos intentos tenemos? 2 intentos. Si es que no mejora con eso, le pasamos a tratamiento quirúrgico. O si es que el paciente ya viene con signos peritoneales, tratamiento quirúrgico. La obesidad. ¿Cuál es la causa más frecuente? Es la nutricional o exógena, es decir, la hamburguesa, tu Norquis, tu KFC, un 99%. Pero también hay causas de obesidad endógena en menor proporción, 1%. Ahí están los síndromes genéticos y o endocrinológicos. Por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, que ha sido pregunta de examen. ¿Por qué se produce? Por una delección a nivel del cromosoma número 15, pero de origen paterno? Porque si es que es de origen materno, es el síndrome de Angelman, ¿ok? Que es la risa patológica. ¿En qué consiste este síndrome de Prader-Willi? El paciente viene con macrosomía, el paciente viene con hiperfagia y por lo tanto va a tener una obesidad. El síndrome de Lawrence-Monville también tiene macrosomía, hiperfagia, obesidad, pero se le asocia polidactilia. El síndrome de Alström también es una alteración genética a nivel del cromosoma número 2. Y este paciente que tiene ceguera porque hay una distrofia de conos y bastones. Además tiene una sordera sensorial. El paciente tiene resistencia a la insulina y por lo tanto ¿con qué va a cursar? Con obesidad, ¿no? Y también tiene alteraciones cardíacas. El síndrome de Alström. También el síndrome de Cushing, por ejemplo, el hipotiroidismo que van a cursar con obesidad. ¿Cuál es la clínica de esta obesidad de causa exógena? El paciente viene con una talla elevada, generalmente se encuentra mayor del percentil 50 y una maduración ósea acelerada, doctores. Esto también ha sido motivo de pregunta de examen. Se encuentran talla sobre el percentil 50 y maduración ósea acelerada. Por lo tanto, estos pacientes suelen tener, doctores, una pubertad anticipada. Mientras de causa endógena, las tallas generalmente se encuentran alrededor del percentil 5 cuando es de causa endógena. La maduración ósea se encuentra retardada. ¿Ok? ¿Qué otra clínica va a presentar estos pacientes con obesidad? La pseudoginecomastia, genitales enterrados, estrías cutáneas, que muchas veces te hace diferenciarlo con el síndrome de Cushing, ¿no? Las estrías cutáneas a nivel del abdomen, a nivel del tórax, a nivel de los muslos, ¿no? Son característicos de estos pacientes con obesidad. El diagnóstico, de acuerdo a la OMS o el MINSA, que utiliza nuestra norma técnica, ¿no? En menor de 5 años, sobrepeso le llamamos desviaciones estándar mayor de 2 desviaciones estándar. Más de 2 desviaciones estándar se denomina sobrepeso. Y obesidad mayor a más 3 desviaciones estándar. Mientras que la CDC de 2 a 20 años considera el IMC en percentiles, ¿no? Y esto a propósito ha sido pregunta de examen. Hablamos de un IMC mayor de 85, estamos en sobrepeso. Y una obesidad mayor o igual al percentil 95. ¿Ok? Esta ha sido la pregunta de examen, obesidad mayor o igual al percentil 95. Entonces no lo olvides, doctores. OMS y MINSA te dice que es mucho mejor utilizar las desviaciones estándar. Obesidad más de 3 desviaciones estándar, sobrepeso más de más 2 desviaciones estándar. Y el CDC habla de obesidad mayor o igual al percentil 95 y sobrepeso mayor o igual al percentil 85. ¿Cuáles son las complicaciones que te puede dar, doctores, la obesidad? Obviamente complicaciones psicosociales. Este niño se va a sentir agobiado en el colegio, ¿no? Cardiovasculares. El paciente va a tener hipertensión arterial, hipertrofia cardíaca, muerte súbita, suelen ser más de la vida adulta. Pero, doctores, la complicación cardiovascular más frecuente en los niños es la hipertensión arterial. Pregunta de examen.
A nivel respiratorio, el paciente puede tener apnea del sueño o el síndrome de Pittwee, que es de hipoventilación, ¿no? También hay una complicación ortopédica, la epifisiolisis de cadera, o la tibia vara, o también se denomina la enfermedad de Blount, ¿ya? Esas son complicaciones ortopédicas que ya ha sido pregunta de examen, tibia vara. A nivel del sistema nervioso central te puede producir pseudotumor cerebri, ¿ok? El pseudotumor cerebri es una complicación de la obesidad a nivel del sistema nervioso central. Metabólico, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, SOP, dislipidemia, ¿no? Son sus complicaciones. El tratamiento de la obesidad, obviamente, dieta, más actividad física y también más terapia conductual, manejo psicológico también en estos pacientes. Y se recomienda, doctores, una actividad física de 30 a 60 minutos diario en estos pacientes, ¿ok? La de nutrición, tenemos dos tipos, tenemos el marasmo y tenemos el kwashiorkor. ¿Cuál viene a ser el más frecuente? El marasmo. La deficiencia del marasmo viene a ser energético calórico. Este paciente, este niño, no come, doctores. Por lo tanto, como no está comiendo, hay una disminución de todos los nutrientes. A diferencia del kwashiorkor. En el kwashiorkor el niño come, pero come mal. Come poca proteína, pero aumentada ingesta de carbohidratos. ¿Ok? ¿Cuál viene a ser la edad de presentación del marasmo? Menor de 2 años. La edad de presentación del kwashiorkor, mayor de 2 años. La pérdida en el marasmo, la pérdida de peso suele ser más exagerada, menos del 60%. Por lo tanto es piel y hueso. Mientras que en el kwashiorkor su peso se mantiene entre 60 a 80%. También una disminución de peso, pero no es tanto como en el marasmo, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas, doctores? Y con esto vas a sacar la mayoría de tus preguntas. En el marasmo, el tejido adiposo está muy disminuido o puede estar ausente. La atrofia muscular está marcada. ¿Qué quiere decir, doctores? El paciente en estado marasmático, como no está comiendo, va a entrar a un estado catabólico. Y en ese estado catabólico hay una descomposición del tejido adiposo, por lo tanto va a estar ausente, y hay una descomposición también del tejido muscular. Por eso vamos a encontrar una atrofia muscular marcada. ¿Para qué entra estado catabólico, doctores? Para obtener energía de cierta manera, porque este paciente no está comiendo, ¿no? Mientras que en el kwashiorkor hay un adelgazamiento también muscular. ¿Y a qué se debe esto? A que hay un déficit en la ingesta proteica. Los músculos crecen con las proteínas, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar adelgazamiento muscular. Pero todavía encontramos presencia de grasa. Y lo característico, doctores, del kwashiorkor, a diferencia del marasmo, es que el marasmo cursa sin edema y el kwashiorkor cursa con edema. Esa es su principal diferencia clínica, ¿ok? En el marasmo vamos a encontrar un afecto irritable también. En el kwashiorkor, ¿qué más vamos a encontrar? Dermatitis pelagroide. Vamos a encontrar hepatomegalia. ¿Y a qué se debe esta hepatomegalia? A hígado graso, ¿ok? Y el afecto apático. ¿Ya? Entonces lo más importante entre los dos es que el kwashiorkor viene con edema y el marasmo sin edema. ¿Cuáles son los signos, por lo tanto, que vamos a encontrar en el marasmo? Como el paciente está piel y hueso prácticamente, sin tejido celular subcutáneo, atrofia muscular marcada, encontramos los signos cara de viejito, cara de pasa, ¿no es cierto? Por la piel seca y plegadiza, cara de mono, signo de pantalón, ¿ok? Y en el kwashiorkor, signo de la bandera, vamos a encontrar, y el signo de la bandera, ¿a qué se refiere? A que encontramos un cabello rojizo y quebradizo. Cara de luna llena también. Deficiencia del zinc es el oligoelemento más preguntado, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones, doctores? Crecimiento del sistema inmune, reparación de tejidos, cicatrización de las heridas, integridad de la mucosa intestinal, síntesis de las hormonas testiculares. Su deficiencia te desencadenará la clínica respectiva de cada uno de estos.
¿Cuál viene a ser la causa de la deficiencia de zinc? La mala ingesta, una ingesta inadecuada, insuficiente. Otro de ellos puede ser de causa genética, que es la acrodermatitis enteropática. La acrodermatitis enteropática es de deficiencia congénita. También puede ser por un problema intestinal, una resección intestinal, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Crohn, una nutrición por vía parenteral, enfermedad hepática, en el caso de una cirrosis hepática, te puede desencadenar una insuficiencia del zinc. ¿Cuál viene a ser su fuente? Las proteínas. La ingesta recomendada del zinc es 2 miligramos por día en los niños, 9 miligramos por día en las mujeres y 11 miligramos por día en los hombres. La clínica característica. ¿Cuál viene a ser la clínica característica? El paciente tiene una triada que es la alopecia, lo que se presenta con mayor frecuencia: alopecia, diarrea y dermatitis. Alopecia, diarrea y dermatitis. Por eso yo me acuerdo de Adidas. Alopecia, diarrea y dermatitis te produce. También te puede producir otra clínica, como por ejemplo disgeusia, retraso del crecimiento, obviamente, ¿no? Hipogonadismo, disfunción inmune, la acrodermatitis enteropática, temblor de intención, retraso de la cicatrización de las heridas, ¿no? Estábamos viendo sus funciones, por lo tanto su déficit te produce esa clínica, el déficit del zinc. Las lesiones son periorificiales, doctores, a nivel de la boca, alrededor de la boca y a nivel alrededor del ano. Periorificiales, ¿correcto? El diagnóstico de la deficiencia de zinc, vamos a medir la concentración de zinc plasmático menor de 60 microgramos y también podemos encontrar una disminución de la fosfatasa alcalina. En el tratamiento del déficit de zinc de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día de 4 a 6 semanas. Si el paciente tiene acrodermatitis, 3 miligramos por kilogramo día. Y esto también ha sido pregunta de examen. En la diarrea, ¿qué cantidad de zinc damos, doctores? ¿20 miligramos por kilogramo? No. ¿Cuánto damos? 20 miligramos por día, por 10 días, en niños mayores de 6 meses, entre 6 a 59 meses. Déficit de las vitaminas. Tenemos las vitaminas liposolubles y tenemos las vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D, E y K. ¿Ok? ADEC o queda también la mnemotecnia, ¿no? Entonces vamos a ver sus funciones y el déficit de estas vitaminas. La vitamina A, su función va a ser netamente visual, ¿no es cierto? Es el componente de la rodopsina en los bastones, es decir, sobre todo se encarga de la visión nocturna. ¿Ok? Es antioxidante y además se puede utilizar como tratamiento del acné el retinol. ¿Cuáles son las otras vitaminas antioxidantes, doctores? La mnemotecnia es ACE, ¿no? La vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. La vitamina A y la vitamina E son vitaminas liposolubles y la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. ¿Cuál es el déficit de la vitamina A? Que ha sido la que más ha venido en preguntas, ¿no? Ceguera nocturna, xeroftalmia, queratomalacia y manchas de Biot, ¿ok? Y además, este déficit de vitamina A suele aumentar el riesgo de severidad en los pacientes con una enfermedad exantemática. ¿Cuál de estas? El sarampión. Entonces aumenta el riesgo de severidad en el sarampión. La vitamina D, su función va a ser aumentar la absorción de calcio tanto en el intestino como en el riñón y también del fosfato. A niveles bajos y a niveles altos, ¿cuál va a ser sus efectos? A niveles bajos, estimula la mineralización y la remodelación ósea, mientras que a niveles altos estimula la resorción ósea, ¿ok? Y también te sirve como tratamiento
en la osteoporosis y en la enfermedad de Piaget. Su déficit en adultos te va a producir la osteomalacia y en niños el raquitismo. Como la vitamina D te ayuda para la absorción de calcio, entonces va a haber una hipocalcemia y esa hipocalcemia se manifiesta con tetania, por ejemplo, con el signo de Chebostet-Trussiau, ¿no? Una hipocalcemia. La vitamina E es una vitamina antioxidante, previene el daño de los radicales libres. ¿Y cuál es la clínica del déficit de la vitamina E? Es similar a la clínica del déficit de la vitamina B2, es decir, este paciente tiene una disfunción neurológica, tiene ataxia, disminución de la propiocepción y da la vibración, ¿no es cierto?, de los cordones posteriores, al igual que la vitamina B12. A diferencia que la vitamina E produce una anemia hemolítica, porque la vitamina B12 produce una anemia megaloblástica, más bien la vitamina B12, mientras que la vitamina E una anemia hemolítica y no megaloblástica. La vitamina K, una de sus funciones principales es a nivel de los factores de coagulación. ¿Cuáles son esos factores de coagulación vitamina K dependientes? El 2, 7, 9 y 10. Factores de coagulación vitamina K dependientes, también la proteína C y la proteína S. Y recuerda que este viene a ser el antídoto de la warfarina, la vitamina K o fitomenadiona, ¿ok? La vitamina E también se denomina tocoferol. Por lo tanto, ¿cuál es su déficit de la vitamina K? Si es que no hay factores de coagulación, te va a producir una hemorragia que va a cursar con petequias, que va a cursar con equimosis, alteración de la coagulación, aumento del TP y del TTPA. Es decir, vía extrínseca, vía intrínseca. El tiempo de sangría está normal, ¿ok? El tiempo de sangría suele estar normal, pero está aumentado el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado en el déficit de la vitamina K. Y las vitaminas hidrosolubles son las que tenemos acá, la vitamina C y todo el complejo B, ¿ok? La vitamina C, o también denominado el ácido ascórbico. ¿Cuál es su función del ácido ascórbico de la vitamina C? También es antioxidante y promueve la absorción intestinal de hierro. Por eso es que, doctores, en las gestantes que le dan hierro, se les recomienda que lo tomen con su jugo de naranja, con su limonada, ¿no es cierto?, o con vitamina C, para mejorar la absorción del hierro intestinal. Es una coenzima para la síntesis de colágeno y noradrenalina. Puede servirte como tratamiento en la metahemoglobinemia. El déficit te da el llamado escorbuto. ¿Y en qué consiste? Hiperkeratosis folicular, cabello enrollado en sacacorchos, hemorragia superióstica, gingivitis, sangrado de mucosas. Hay un déficit en la cicatrización de las heridas por el déficit de la vitamina C, artralgias y además hemartrosis. Y la anemia que te va a producir es una anemia normocítica normocrómica. La vitamina B1, preguntado, ¿no? Esta vitamina B1, generalmente estas vitaminas del complejo B, su función son como cofactores, ¿ok? Esta vitamina B1, o también denominado tiamina, como cofactor de varias enzimas, por ejemplo, piruvatoquinasa, deshidrogenasa del ácido alfa-cetoglutarato, es decir, participa a nivel del ciclo de Krebs, y la transcetolasa, ¿no? Su déficit de la vitamina B1 es el llamado beriberi. ¿Y en qué consiste? Una neuropatía periférica simétrica, atrofia muscular, insuficiencia cardíaca, recuerda, de gasto alto te va a producir. Insuficiencia cardíaca de gasto alto, la enfermedad de beriberi y además edema. Encefalopatía de Wernicke, no olvides que te produce el déficit de tiamina. ¿Y cuáles son esas causas que te preguntan? Las causas alcohólicas. La causa alcohólica principalmente la mala absorción, la malignidad, ¿no? Pero sobre todo de causa alcohólica. La vitamina B2, o también denominado riboflavina, también participa como cofactor de enzimas en reacciones de redox, por ejemplo, succinato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs, en la glutatión reductasa en los eritrocitos. Y el déficit de la vitamina B2 te dan principalmente dos cosas: vascularización de la córnea y keilitis, de lo que debes recordar. Vascularización de la córnea y keilitis.
La vitamina B3, también denominado niacina o ácido nicotínico, también participa como cofactor de enzimas en reacciones redox. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, tratamiento también en dislipidemia, reduce el VLDL y aumenta el HDL, la niacina. Y acá el déficit se denomina las 3D de la pelagra. ¿Ok? La pelagra cursa con 3D de diarrea, demencia y dermatitis. Pero ¿cuál es la característica de esta dermatitis? Es una erupción circular a nivel del cuello que se denomina el cuello de cascal. ¿Ok? Y también va a haber una reacción a la fotoexposición, es decir, a la exposición solar por la vitamina B3. ¿Ok? Es decir, hay lesiones cutáneas que suelen ser hiperpigmentadas en zonas expuestas al sol, ¿ya? Como parte de la dermatitis. ¿Cuáles son las causas? También consumo excesivo de alcohol y la desnutrición. ¿Ok? Bien. Estas tres, ¿cómo lo vas a aprender en orden, doctores? Tengo rota la nariz. ¿Ok? Tengo rota la nariz. Tengo de tiamina, rota de riboflavina, la nariz de niacina. 5. Penta. Acuérdate de penta. B5 de penta. El ácido pantoténico, también denominado. Es componente esencial de la coenzima A y como cofactor para la síntesis de ácidos grasos. ¿Cuál es la clínica por el déficit? Esta clínica que produce una insuficiencia suprarrenal, alopecia, dermatitis, enteritis. Y la vitamina B6, otra de las que han preguntado bastante, ¿no? La vitamina B6, o también denominado piridoxina, también participa como una coenzima de la transamidación, ¿ok? Y también de la desaminación en los aminoácidos. Y en la descarboxilación participa en la síntesis de neurotransmisores, además, la piridoxina. ¿Y cuál es la clínica que te va a producir una neuropatía periférica? Además te produce una anemia sideroblástica, puede producir también convulsiones, dermatitis seborreica, pero principalmente neuropatía periférica, anemia sideroblástica. Por eso, por ejemplo, los pacientes que se le da isoniazida, ¿no? que es uno de los efectos adversos, la neuropatía periférica, porque disminuye la concentración de piridoxina, disminuye la concentración de vitamina B6, por lo tanto estos pacientes que toman isoniazida, que tienen tuberculosis, se tiene que adicionar además la piridoxina, o sea, das isoniazida más piridoxina, para evitar efectivamente estos síntomas. También te da la dermatitis seborreica. ¿Cuáles son las causas del déficit de piridoxina? Desnutrición, alcohol excesivo o fármacos como por ejemplo la isoniazida, ¿no? O los ACOS. La vitamina B7 o también denominado biotina. Esta vitamina B7 también es una coenzima y participa en la síntesis de los ácidos grasos, en la gluconeogénesis, reducción de los ácidos grasos. El déficit de la biotina, dermatitis, enteritis, alopecia. Las causas: consumo excesivo de clara de huevo crudo porque tiene avidina, ¿no? Y también se produce porque hay un uso prolongado de antibióticos, te va a producir el déficit de la vitamina B7. Entonces lo más importante acá, doctores, que debes recordar es la vitamina B1, la tiamina, la quien te produce la pelagra, que es la vitamina B3, y la vitamina B6, piridoxina, que te produce neuropatía periférica. Y por ahí que te pueden preguntar la vitamina B2, que te lleva a una vascularización de la córnea y a queilitis. ¿Ok? El arresto cardiopulmonar. ¿En qué nos fijamos aquí? En el estado de conciencia. Vamos a ver cómo está ese estado de conciencia. ¿Responde o no responde? Si es que responde, posición de seguridad, que lo vamos a ver acá. Si es que no responde, pedimos ayuda, decúbito supino, hacemos la maniobra frente-mentón para hacer una hiperextensión del cuello, protección de la vía aérea. Comprobar la respiración en 10 segundos. Si es que la respuesta es no efectiva,
perdón, la respiración es no efectiva o tenemos una respiración efectiva. Pregunta de examen. Niño inconsciente no responde, pero tiene una respiración efectiva. ¿Cuál es el siguiente paso, doctores? Posición de seguridad. Y lo cambiamos cada 30 minutos. ¿En qué consiste esa posición de seguridad? Acá tenemos al reanimador, ¿correcto? En este lado. El niño en su inicio está en decúbito supino, hacia arriba mirando. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el brazo más próximo al reanimador? Es decir, con el brazo, acá estaría el derecho, acá estaría el izquierdo. Con el brazo izquierdo le hacemos una flexión en 90 grados, ¿correcto? Luego, el otro brazo lo traemos y le colocamos en la mejilla contralateral. Posterior a eso, lo que vamos a hacer con la otra mano, cogemos la pierna, en 90 gramos lo flexionamos, ¿correcto? Y al niño lo traemos hacia el lado del reanimador, es decir, hacia nuestro lado. Y ahí tenemos la posición de seguridad, ¿correcto? Bien. Controlamos la respiración cada 2 minutos. Si es que la respiración no es efectiva, realizar 5 ventilaciones. Esa es en la reanimación básica, ¿no? 5 ventilaciones. Menor de 1 año, boca, nariz, ¿correcto? Es decir, en estos chiquitos tapamos la boca y la nariz, ¿no? Porque son pequeñitos, menor de 1 año. Niños, boca a boca nada más, ¿no? Luego, doctores, evaluamos el pulso y evaluamos los movimientos, la tos, si tiene respiración efectiva o no tiene respiración efectiva. Si es que tiene respiración efectiva, ventilaciones entre 12 a 20 minutos. Si es que no tiene respiración efectiva, ¿qué hacemos? Compresión-ventilación. Y la compresión-ventilación, si es que hay 2 reanimadores, es 15-2. Ojo, que en los niños, doctores, en los niños y en lactantes, si es que hay 2 reanimadores, es 15-2. Si es que hay un reanimador, es 32. A diferencia de los adultos, porque en los adultos siempre va a ser con 1 o con 2 reanimadores, siempre va a ser 32. Mientras que en niños y en lactantes, un reanimador, 32, 2 reanimadores, 15-2, ¿correcto? Y las compresiones, doctores, tienen que ser en una frecuencia entre 100 a 120, ¿correcto? Entre 100 a 120. En el lactante, ¿cuánto de profundidad? 4 centímetros. En el lactante, 4 centímetros. En niños, 5 centímetros. En adultos y en adolescentes, también son 5 centímetros, ¿correcto? ¿Y en qué lugar se va a colocar, doctores? Vamos a agrandar la imagen, ahí lo vemos. En el esternón, mitad inferior, apófisis sifoides, ¿correcto? Un reanimador en lactantes, por ejemplo, un reanimador se hace con 2 dedos en el centro del tórax, te dicen, ¿no? Con 2 dedos. Pero si es que son 2 reanimadores, con los 2 pulgares y las manos alrededor del tórax, ¿correcto? Bien. Luego, hasta la llegada del desfibrilador. Una vez que llega el desfibrilador, evaluamos el ritmo y vamos a ver si es que es un ritmo desfibrilable o si es que es un ritmo no desfibrilable. Si es que el ritmo es no desfibrilable, ahí ¿quién tenemos? Asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En el desfibrilable, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Tienes que recordar esos, por favor, porque hasta ahí nada más a veces te han hecho preguntas de examen. ¿Cuál es el ritmo que se quema? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. El que no se puede desfibrilar, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Vamos por este lado. Ritmo desfibrilable. ¿Cuánto desfibrilamos? 4 joules por kilogramo. Reanudamos RCP por 2 minutos y luego lo reevaluamos. Sigue el ritmo desfibrilable, desfibrilamos 4 joules por kilogramo, reanudamos y vamos a reanudamos RCP 2 minutos y luego continuamos con amiodarona, 5 miligramos por kilogramo. Nuevamente, ritmo desfibrilable, hacemos la desfibrilación con 4 joules por kilogramo, reanudamos RCP por 2 minutos, adrenalina. Ojo, que la amiodarona y la adrenalina, doctores, generalmente se dan después de 3 descargas eléctricas, después de 3 desfibrilaciones, al igual que en los adultos.
La amiodarona lo das a partir de la tercera desfibrilación que no responde, por ejemplo. Acá igual, ¿ya? Y la adrenalina lo vas a dar en una dosis de 0 a 0,1 miligramo por kilogramo, ¿correcto? Que esa es una relación de 10 microgramos, pero ojo, que tiene que estar diluido. ¿Y a cuánto tiene que estar diluido, doctores? En 1 en 10.000. 1 en 10.000 tiene que ser la dilución, ¿correcto? Bien. Ritmo no desfibrilable. Acá no vas a quemar, pues, doctores. ¿Qué es lo único que te queda? Dar adrenalina, nada más. Reanudar, y obviamente el RCP. Reanudar RCP inmediatamente durante 2 minutos. Minimizar las interrupciones. Adrenalina cada 3 a 5 minutos. A la misma dosis, 0,01 miligramo por kilogramo. Dilución, 1 en 10.000. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las causas, doctores, del paro cardiorrespiratorio en los niños? Son varias causas. Una de las causas que tenemos acá, doctores, es la obstrucción de vía aérea superior, ¿correcto? Y la obstrucción de vía aérea superior, lo que vamos a hacer, primero que el paciente va a venir con una tos efectiva. La identificación. ¿Correcto? La identificación. Y la identificación de la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, el paciente o el niño, ¿hacia dónde va a llevar, doctores? ¿Cuál es el signo universal? ¿Hacia dónde lleva las manos? Hacia el cuello. ¿Y qué presenta? Estridor y tos. ¿Correcto? Es una tos efectiva. Si es que el paciente tiene una tos efectiva, estimulamos la tos. ¿Correcto? Estimulamos la tos. Tos no efectiva. ¿Está consciente o está inconsciente? Si es que está inconsciente, doctores, de frente su RCP, tal cual como habíamos mencionado, ¿correcto? Pero si es que está consciente, en el lactante y en el niño es diferente. En el lactante, alternamos 5 golpes interescapulares, así en la forma como está, se coloca el niño sobre la rodilla, 5 golpes interescapulares en la espalda con 5 compresiones torácicas, 5, 5. ¿Ok? En el lactante. En los niños hacemos la maniobra de Heimlich.